tardes. Bueno, quisiera dar las gracias a la Feria de Miami por esta invitación y a los amigos de Antonio Orlando y a Sergio por la insistencia, ¿no? Es una alegría de verdad para mí estar aquí con ustedes. A ver, cuando me comunicaron de qué iba a hacer esta palabra, pues acerca del mundo de lectores, ¿no? Lectores para el mundo, pues coincidió con una reflexión que yo venía haciendo sobre qué es lo que se necesita, o qué es lo que se debe escribir en un país como el mío. Mi país es un país muy difícil, El Salvador, un país tomado por la violencia. Y creo que uno debe preguntarse cuando está en una situación como esa qué es lo correcto y qué es lo que no. Hay un interés genuino en saber si uno debe escribir cierto tipo de literatura o no, para crear lectores. Y escribí estas breves páginas, mucho, tratando de poner las ideas que tenía, ¿no? Y tratando de hacerlo coincidir todo de la mejor manera posible. Al principio va a sonar un poco árido y después quizás no tanto. Así que le he titulado La creación en un extraño mundo de lectores. Escribir literatura infantil en un país como El Salvador tiene un cuestionamiento implícito para cualquier autor. ¿Se debe escribir para evadir la realidad o para afrontarla y reflexionar sobre ella? No es una fácil respuesta. No lo ha sido para mí en estos últimos 10 años. Veamos algunas cifras. En el año 2012, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló un informe que presenta los datos estadísticos más recientes sobre la violencia contra los niños y los adolescentes menores de 20 años, datos basados en una información correspondiente a 195 países. El informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señala que en El Salvador asesinan más niños y adolescentes que en todo el mundo. El país supera a Guatemala y a Venezuela. Además menciona que el asesinato es la principal causa de muerte entre los varones adolescentes en esos 3 países. Eso es el 2012. Para el año 2013, el diario de hoy, uno de nuestros periódicos principales, titulaba el día 3 de noviembre: un niño muere cada día en El Salvador a raíz de la violencia. Y recoge estos datos: 209 menores que han muerto a raíz de la violencia entre el 1 de enero hasta septiembre de este año, según las cifras del Instituto de Medicina Legal. En la mayoría de los casos, las pequeñas víctimas murieron en fuego cruzado en enfrentamientos armados entre pandilleros. Las pandillas, no sé si ustedes saben, dominan el territorio. Tanto Honduras como El Salvador están completamente dominados por el fenómeno de las pandillas. Otras de las pequeñas víctimas iban en brazos de sus padres y algunos fueron asesinados con barbarie, de acuerdo a las autoridades forenses. Al inicio de este año, 2016, el Instituto de Medicina Legal informó que de enero a diciembre de 2015, 632 niñas y niños menores de 17 años fueron asesinados en todo el país. Las cifras son desoladoras. El Salvador es un diminuto país centroamericano de apenas poco más de 6 millones de habitantes. Un país dominado por la violencia generalizada, provocada por las pandillas y el narcotráfico, a lo que se suma una corrupción implacable. En este contexto, un autor debe preguntarse: ¿cómo contar un cuento? ¿Qué necesita escuchar un niño cuya cotidianidad es la violencia? Si se vive en una zona de alto riesgo, y dichas zonas son el 90% del país, lo habitual es que se conviva con la muerte. El Salvador es un país donde no se puede vivir, donde lo único que se puede hacer es sobrevivir. La infancia se ha visto por completo alterada, no solo por esas cifras de asesinatos, sino por todo lo que ello implica. Uno debe preguntarse si el miedo ha vencido a la inocencia, si se puede tener ilusión aun cuando no hay esperanza, si aún sobrevive la emoción que provoca un cuento. Mi respuesta particular quiero encontrarla en mi propia infancia, en mi propia experiencia como un niño de la guerra. Cuando pienso en mi infancia, el primer destello es una emoción, y no una negativa, por absurdo que pueda parecer. Mi país se vio envuelto en una guerra civil que duró 12 años y abarcó por completo la década de los 80, es decir, los años de mi infancia y mi temprana juventud. A pesar de lo terrible, esa emoción de la que hablo es más parecida a quien vivió una aventura que un conflicto armado
calmado. Si estabas en casa y había un combate repentino, sabíamos qué hacer. Esconderse bajo la cama, alejarse de las ventanas, o si estaba cerca, encerrarse en la habitación al fondo de la casa, cuya puerta daba al patio y cuyas paredes colindaban con las paredes de las casas vecinas. Ese era el mejor lugar. Muchas tardes o noches esperamos en aquel sitio, mis hermanos y yo, mientras mi abuelo nos contaba historias, siempre fantásticas y siempre en primera persona, siendo el protagonista de cada una de ellas. En esa habitación supe del submarino que había visto emerger de las aguas mientras miraba al mar desde un muelle en la ciudad de Panamá. También supe de los hombres altos, rubios y barbados que hablaban en una lengua desconocida y que le pidieron a mi abuelo, a través de señas, que los llevara a una cantina para comprar algo de ron. También en esa habitación escuché la historia de una mujer que se apareció a mi abuelo junto a un río. Él montaba un caballo, ella se subió en la grupa y pronto se transformó. Sus cabellos crecieron, sus uñas también, y su olor se volvió horrible. Y este hombre, que entonces tenía unos 20 años, no pudo hacer más que lanzarse del caballo y huir. Estas y otras tantas historias convirtieron los años terribles de la guerra en una experiencia distinta y casi emocionante. Por supuesto, debo decir que cuando el primer destello de emoción ha pasado y reflexiono sobre todo lo que vivíamos entonces, los muertos en la calle, los bombardeos, la tensión constante, pero sobre todo sobre el silencio de aquellos que permanecen escondidos, comprendo el horror de sus años, su significado verdadero y cómo afectaron en verdad nuestra vida. Suelo identificarme mucho con la frase de Faulkner, de Absalón a Absalón. La frase dice: en todo el sur, desde 1861, no hay ser, hombre, mujer, negro o asémila, que haya tenido tiempo u oportunidad de ser joven. Otros nos han contado lo que es ser joven. Nuestra niñez no la vivimos en el sentido más habitual de su significado. No tuvimos oportunidad de ser niños o jóvenes de las maneras habituales, o lo fuimos pero a nuestra particular manera, evadiendo un mundo que era terrible. Y en estos años, el mundo sigue siendo un lugar terrible, incluso aún más o mucho más. Y la conclusión a la que llego es que esa evasión es un descanso necesario, que necesitamos todos y cada uno, esa habitación sin ventanas, sumida en la oscuridad, semejante a la sala de cine, donde vivamos por un momento nuestra propia aventura, aunque el mundo afuera se caiga a pedazos. Hace poco, una colega, Rosana Méndez, que está aquí presente casualmente, me contaba que había asistido a una escuela de El Salvador para leer poemas infantiles. Sus poemas hablan de magia, de fantasmas, de personajes viviendo aventuras. Me decía cómo la conexión con los niños había sido inmediata y habían pasado un buen rato juntos. En algún momento, al final, como es habitual en estas cosas, alguno dijo que él quería ser escritor y la conversación derivó a esa ilusión tan usual en la niñez, la del yo quiero ser. Y mientras Rosana me contaba aquello, no podía evitar pensar que esos chicos aún tenían esperanza, que la inocencia estaba allí, que la violencia y el miedo no habían podido eliminarla por completo, que valía la pena seguir. Que aunque solemos creer que el futuro no existe, que no nos pertenece, que estamos condenados, tenemos la obligación de tener esperanza. Tenemos la obligación de seguir soñando y de escribir nuestros sueños a pesar de todo, y que es importante hacerlo. Vivimos y escribimos literatura en uno de los países más peligrosos del mundo, donde nuestros niños mueren cada día devorados por la violencia. Por ello es tan importante generar habitaciones al fondo, donde nadie se atreva a molestarnos, donde la vida y el mundo sea solo nuestro y las únicas voces que escuchemos sean las provocadas por el asombro. Gracias.